Hola, mi nombre es Eduard Málaga y soy profesor investigador en la Universidad Cayetano Heredia. Me dedico, en principio, a comprender cómo funcionan las enfermedades del cerebro, neurodegenerativas. Yo nací aquí en la ciudad de Lima y crecí entre Miraflores y San Isidro. Fui al colegio María Reina, primaria y secundaria. Viene por un lado, es una cosa innata, y por otro lado, por el ambiente familiar. Porque en mi casa, bueno, ambos padres eran médicos, mi padre cirujano, pediatra, mi madre obstetriz ginecóloga. Entonces tenía acceso al material, por así decirlo. Mi padre incluso me llevaba a los 7, 8, 9 años a ver operaciones, y eso ya despertó en mí la fascinación por el cuerpo humano, por los órganos, cómo funcionaban. Mi madre, recuerdo que debido a su trabajo tenía colecciones de fetos, de malformaciones de fetos en su praxis, en su consultorio. Entonces era, imagínate, un niño de 7, 8 años viendo un frasco con un feto de diferentes estadios, de semanas, de meses. Te despierta obviamente la curiosidad científica de querer entender de dónde venimos, qué somos, cómo funcionamos. Y otro elemento que marcó mi niñez en cuanto a la curiosidad científica fue las películas de terror. En particular, una clásica es Frankenstein, que a mí me fascinó porque este doctor jugaba, era un científico en realidad, y jugaba pues a crear vida, ¿no? A darle vida a fragmentos de cuerpos, y para eso yo en mi mente muy precaria, muy de niño, me imaginaba qué tengo que saber para que esos brazos, esa cabeza, ese torso puedan ser compilados y puestos y juntados en un solo organismo y darle vida, pues con un chispazo eléctrico. O sea, ¿qué tiene que pasar, no? Cuando terminé el colegio y tenía que entrar a la universidad y luego decidir qué hacía con mi vida, estábamos en plena época de hiperinflación y terrorismo. Entonces, ese contexto histórico no era favorable al desarrollo de una carrera científica, y por lo tanto, como limitación, yo contaría el hecho de que no era fácil desarrollar mi sueño a nivel académico. O sea, yo podía querer ser el mejor científico del mundo, pero para eso tenía que ingresar a una buena universidad, en lo posible en el extranjero, donde se hiciera investigación. Y simplemente salir del país, conseguir una visa, era una experiencia traumática. El mundo ha cambiado mucho, y estas limitaciones que pude haber vivido yo no son limitaciones de origen personal, sino de origen contextual. Así que yo diría que era más que un hobby, porque yo llegué a ser músico profesional en el sentido de que durante mi adolescencia llegué a tocar en bandas por dinero, en locales, y hacíamos grabaciones y esas cosas. Y para mí la música siempre fue un motor de vida, porque me permitía expresar cosas que no se pueden expresar con el lenguaje tradicional. La música además implica un elemento creativo, un elemento de originalidad. Y ahora que lo pienso, ahora que lo miro en retrospectiva, eso ha sido bastante útil para mi carrera, al cultivar el aspecto artístico, el aspecto musical, porque en la ciencia misma uno se puede dar cuenta que por un lado tiene uno recetas, protocolos, normas, experimentos que hacer, pero por otro lado es muy importante para el desarrollo intelectual la creatividad. Es decir, lograr proponerse, solucionar un problema que a nadie se le había ocurrido antes, o de repente hacerlo de una manera poco convencional. Y eso es, a mi juicio, porque he pasado por ello, es como hacer una canción o como trabajar en un disco. Es, de pronto tienes que llegar a una expresión nueva, a una construcción nueva que no existía antes, y que te va a permitir expresar algo, te va a permitir descubrir algo. Entonces la ciencia y el arte tienen mucho en común por justamente el tema de la originalidad. Mi carrera, por cerca de 20 años, ha estado abocada a comprender mecanismos, es decir, los procesos, cómo es que se produce una enfermedad neurodegenerativa. Tuvimos, yo diría, varios hitos que fueron importantes para poder desarrollar esto. El primero fue plantearnos resolver una pregunta muy antigua con un sistema de experimentación nuevo, con un modelo nuevo. Y a nadie se le había ocurrido utilizar otros tipos de modelos no mamíferos. Entonces, en mi caso, esa fue la invención, la originalidad, proponer, estudiarlo utilizando un modelo de peces. Los peces cebra son los nuevos ratones de laboratorio, son fabulosos porque uno trabaja, como vemos acá, con embriones que pueden estar manipulados genéticamente, son transparentes, uno puede reproducir los procesos patológicos y verlos directamente en un organismo muy fácil de manejar. Entonces, claro, tuve que sortear una serie de escepticismo, una serie de críticas. ¿Cómo vas a trabajar con un pez que no tiene mucho que ver con
con las enfermedades humanas, es lo que se creía, eso es falso, por supuesto. ¿Cómo sabes si un pez tiene una enfermedad de demencia o degeneración? No puedes saber si el pez está olvidando de algo, si el pez tiene problemas de lenguaje, porque no tiene esos rasgos humanos. Pero sin embargo, obviamente la neurobiología nos permite estudiar el proceso mental, el proceso neuronal. Y ese fue el primer logro. El primer logro fue introducir un modelo de estudio animal a una problemática que contemplaba un tipo completamente diferente de animales de laboratorio. El segundo paso fue utilizar este modelo para descubrir algunos de los procesos involucrados en estas enfermedades. Concretamente, hemos aportado a la comprensión de estas enfermedades y, por lo tanto, a la búsqueda de nuevos posibles tratamientos y curas. Lo que más me apasiona de mi trabajo es la búsqueda constante de conocimiento. Es la posibilidad de yo, con una serie de experimentos diseñados por mí, pensados por mí, resolver una pregunta interesante, algo que no se sabe. Es decir, estar entre la frontera de lo que se sabe y lo que no se sabe. Cuando era niño, por ejemplo, me fascinaban las historias de físicos, ¿no? Gente como Kepler o Newton, que eran científicos duros en lo que es el sistema físico, por ejemplo. Una vez que entré a la biología, ya me empezó a fascinar también historias como la de Watson y Crick, el descubrimiento del ADN, pero eventualmente es el contacto directo. En mi caso fue mi asesor de tesis de doctorado, el doctor Jan Klein, que es un doctor de origen alemán checo, en ese entonces director del Instituto Max Planck para Biología, y que simplemente fue para mí una luminaria de inspiración, porque era una persona que, además de la genialidad y la originalidad para el trabajo, era una especie de hombre de renacimiento, sabía de todo y era muy fácil enfrascarse con él en conversaciones de todo tipo, y esas conversaciones de todo tipo te ayudaban a resolver a veces problemas experimentales que no tenían nada que ver, pero era la actividad intelectual, la capacidad de intercambio y también, por supuesto, la metodología de trabajo, el ser estricto con el registro de experimentos, la interpretación. Fue una persona que influyó mucho en mis hábitos de experimentación. He logrado hacerme una carrera académica, he logrado seguir mi pasión por el descubrimiento de problemas científicos, he encontrado soluciones, he logrado cierta trascendencia, cierto prestigio, pero lo que, digamos, es mi tarea pendiente, mi asignatura pendiente es lograrlo acá en el Perú. Y por eso he retornado al Perú, he montado un laboratorio y estoy tratando de lograr las condiciones óptimas para poder continuar con esa excelencia académica, con ese nivel de producción, algo que no es fácil en nuestro país, porque en primer lugar no hay una cultura científica, no vemos una cultura científica a nivel de la población, de la prensa, de los políticos, y por lo tanto el hacer investigación, el hacer ciencia básica en el Perú es una tarea muy dura, muy incomprendida. No es fácil conseguir fondos porque el país no está listo todavía para este tipo de actividades. Lograr que este laboratorio que he fundado aquí en la universidad produzca de experimentos y descubrimientos de nivel internacional, competitivo, que demostremos que en el Perú se puede hacer ciencia de primer nivel comparable a lo que se hace en países desarrollados. Es decir, no queremos ser más el patito feo o el que se apoya en el vecino o en el amigo, sino ser los líderes en algo. Es algo que falta mucho en el Perú, el hambre, la sed de liderazgo en lo que uno hace. Que no dejen de soñar, porque muchas veces la ciencia y la tecnología es acerca de los sueños, es acerca de soñar con resolver problemas y descubrir cosas que nadie se ha imaginado o que nadie se imagina cómo. Y esa capacidad de soñar y de imaginarse es esencial. No dejen que alguien se las quite, alguien que les diga no, eso no se puede, o estás en el Perú, o eso no te va a dar de vivir. Uno tiene que seguir sus sueños, y yo creo que en el caso de la ciencia es importantísimo no dejar de lado la inquietud y seguir nutriéndola, y buscar de alguna manera asociarse con gente que piensa del mismo modo, buscar mentores, buscar gente en universidades, en colegios que le interese estos aspectos para seguir su consejo y poder hacerse una carrera académica. En cuanto a mi tema de investigación, la neurobiología, yo lo considero un tema fascinante, obviamente es a lo que me dedico, pero piensen ustedes que somos lo que somos por nuestro cerebro.
tenemos la capacidad de pensar, de sentir, de interactuar, de desarrollarnos, de aprender, de enseñar por la maravillosa estructura y funcionamiento de nuestro cerebro. Y entender ese cerebro es un reto en todos los países del mundo desarrollados, y por eso ellos invierten grandes cantidades de dinero en comprender el cerebro para saber no solamente cómo curar enfermedades neurológicas o mentales, sino también para comprender el funcionamiento de las sociedades, cómo interactuamos los seres humanos, cómo se genera el estrés en las calles, la violencia, los lazos de amistad, las familias, la economía, cómo es que tomamos decisiones para hacer una cuenta, poner una cuenta bancaria, construir una casa, decidir una carrera, el futuro de los hijos. Todo eso está en nuestro cerebro porque es una construcción cultural. Entonces yo les diría a aquellos interesados en aspectos neurobiológicos o neurocientíficos que es una excelente decisión, porque es casi como una meta filosófica, poder llegar a entender el origen de lo que somos.